El movimiento estudiantil de 1968 en México fue una serie de protestas realizadas por estudiantes de diversas universidades del país. Este movimiento buscaba, entre otras cosas, la democratización del país y la mejora de las condiciones educativas. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, tuvo lugar una manifestación pacífica que fue brutalmente reprimida por el gobierno. Este evento es conocido como la Matanza de Tlatelolco. Durante la represión, el ejército y la policía abrieron fuego contra los manifestantes, resultando en la muerte de cientos de estudiantes y civiles. Las cifras exactas de muertos y heridos nunca se han confirmado oficialmente. La matanza de Tlatelolco tuvo un profundo impacto en la sociedad mexicana. Despertó una mayor conciencia sobre la necesidad de reformas políticas y sociales, y puso en evidencia la brutalidad del gobierno autoritario de la época. A raíz de estos eventos, se fortalecieron los movimientos en pro de los derechos civiles y humanos en México. La represión de 1968 se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y la democracia en el país. El movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco también tuvieron repercusiones en la política mexicana. Contribuyeron a la apertura democrática y a la eventual transición hacia un sistema político más plural y participativo. En los años siguientes, se llevaron a cabo diversas reformas políticas que buscaban evitar la repetición de eventos similares. Estas reformas incluyeron la creación de instituciones que promovieran la transparencia y la rendición de cuentas. La memoria de los eventos de 1968 sigue viva en la sociedad mexicana. Cada año se realizan marchas y actos conmemorativos en honor a las víctimas de la represión y en defensa de los derechos humanos y la democracia. El movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco son recordados como un punto de inflexión en la historia de México. Representan la lucha de los jóvenes por un país más justo y democrático. A pesar de la brutal represión, el movimiento de 1968 dejó un legado duradero. Inspiró a futuras generaciones a continuar luchando por sus derechos y a no rendirse ante la opresión. La matanza de Tlatelolco también tuvo repercusiones internacionales. Fue condenada por diversos países y organizaciones de derechos humanos, lo que puso presión sobre el gobierno mexicano para realizar cambios. El movimiento de 1968 y la matanza de Tlatelolco han sido objeto de numerosos estudios y análisis. Historiadores, sociólogos y politólogos han examinado estos eventos para entender mejor su impacto y sus consecuencias. En la cultura popular, los eventos de 1968 han sido retratados en libros, películas y documentales. Estas obras han ayudado a mantener viva la memoria de la lucha estudiantil y a educar a nuevas generaciones sobre su importancia. La represión de 1968 también llevó a una mayor organización y movilización de la sociedad civil en México. Surgieron nuevas organizaciones y movimientos que continuaron la lucha por los derechos humanos y la democracia. El legado del movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco sigue siendo relevante en la actualidad. Los jóvenes de hoy continúan enfrentando desafíos similares y se inspiran en la lucha de sus predecesores. En resumen, el movimiento estudiantil de 1968 y la matanza de Tlatelolco marcaron un antes y un después en la historia de México. Su impacto se siente hasta el día de hoy en la política, la sociedad y la cultura del país.